Hey, ¿qué tal amigos? Hoy les presento Ricardo Piglia, el crítico y el político, una charla que se llevó a cabo el 17 de junio de 2017, que la disfruten aquí en mi canal de YouTube. El último, ¿cómo fue que le decían que era el Borges del siglo? El Super Borges. El Super Borges, sí, hay toda la mitología con Piglia, ¿no? Sí, bueno, más o menos de eso quería hablarles hoy. Entonces, bueno, para despertar su curiosidad, quizás lo llegan a amar. Yo no me reconcilio con Piglia, me están convenciendo que le den una oportunidad, estoy casi convencida. Bueno. Leer La ciudad ausente primero. Muy bien, muy bien. Yo creo que es más. Bueno, los dejo con Mario y con el micrófono, porque si no, esto va solo para mí. Bienvenidos a todos. Bueno, Gracias. Gracias, Natalie. Buenas tardes, querido público. Mi charla va a tratar sobre ese Ricardo Piglia que seguramente descubrimos primero como narrador, pero que detrás de ese narrador está un lector apasionado, un lector que, como él cuenta en sus diarios, los diarios de Emilio Renzi. Emilio Renzi es un personaje que aparece en muchos de sus relatos y en su novela, que ahorita comentábamos con Natalia Mingotti, Respiración Artificial, aquella novela que leerá a Natalia Mingotti pronto y seguramente se enamorará de Piglia, esta vez sí. Emilio Renzi son el segundo nombre y el segundo apellido de Ricardo Piglia, o sea, Ricardo Emilio Piglia Renzi. Así también se llamaba su abuelo, de hecho. Exacto. Si yo hago algún día unos diarios, bueno, los diarios Isaías Hinojosa, algo así sería, guardando las distancias. Y él recuerda ese momento en el que veía a su abuelo leyendo, era muy chiquito y él cuenta en su diario cómo él se ocultaba detrás de un lugar secreto en su casa y espiaba a su abuelo leer un libro, y eso era como una actividad extraña para él. Un niño de 3 años apenas, su primer recuerdo es ver a alguien leyendo a otro. Como él comenta en su novela La ciudad ausente, uno de los personajes, esta novela que es ciencia ficción, distópica, se las recomiendo, a mí me gusta mucho y sería chévere leerla en estos tiempos por todo eso que nos castiga y nos oprime. Una novela, aunque distópica o de ciencia ficción, creo que hay claves allí de lo que han sido las represiones, no la venezolana actual, sino las represiones hispanoamericanas, sobre todo ya que es un autor argentino. Sabemos que Argentina, si en algo es rica, es en futbolistas, en escritores y en dictadores también. Hay una policía en esa novela que es la policía del pensamiento. Estás pensando, este gobierno tiene que caer, este gobierno va a caer, solo pensando, ni siquiera emitiendo las palabras, y va la policía y te hace operación tum tum, porque lee lo que tú estás pensando, sabe lo que tú estás pensando. Piglia en esa novela comenta lo siguiente: uno siempre se ve invisible en el recuerdo, y esta historia, esto que nos narra Piglia, su relación, cómo fue creciendo con la literatura, siempre ha sido de alguien que se ve invisible en el recuerdo, alguien que ve a su abuelo leyendo y que por imitación, como uno aprende en la vida, agarró otro libro y se fue a la calle a leer también, a jugar que leía, pero el libro pues lo puso al revés. Pasó alguien y él se imagina que debió haber sido Borges, que le dijo: mira muchacho, o mira pibe, tenés el libro al revés. Y allí comenzó la relación de Ricardo Piglia, sin saber leer, tomando un libro con la mano. Y eso él lo comenta en su diario, que él recuerda siempre esas primeras lecturas, dónde estaba, qué sentía, que había comido, en qué plaza leyó tal libro, pero no recuerda de qué iba la trama de lo que leía. Y así poco a poco se fue generando, auspiciando, promoviendo ese Piglia lector que va a potenciar la escritura de sus relatos, de sus ficciones. Un Ricardo Piglia que leemos en Respiración Artificial, novela publicada en 1980, como arma una novela con trozos de otras, citas, pastiche, un tributo
aquellos autores. Piglia, así como dicen el Super Borges, también pudiera decirse que Piglia es el Super Art, es el Super Macedonio, es el Super autor argentino que ha rescatado a esos autores que se han quedado en el fango del pasado. Uno conoce a Macedonio Fernández porque leyó La ciudad ausente, donde hay un personaje de hecho que es Mac, se llama Junior Mac algo, no recuerdo el apellido, y es un guiño pues a Macedonio Fernández, un autor, un personaje que tiene una máquina que crea historias con una trama de relatos que es la ciudad, y eso ahorita lo vamos a hablar más adelante. Para él, para el Piglia crítico, para el Piglia que tanto uno observa política, o más que política, gobiernos autoritarios en su narrativa, la ciudad se mueve como una trama de relatos. Y como leemos en crítica y ficción, es el Estado el que de algún modo ordena, coordina, administra esas historias. Esa realidad que nos muestra la historia, de algún modo ha sido enhebrada, tejida desde el poder. Como se cuenta por ahí, la historia la escriben los vencedores. El Estado en este momento también de algún modo describe una historia oficial. En la literatura, él prefiere por supuesto este terreno, hallamos una manera de contravenir esto, donde uno puede de algún modo escribir una historia alterna, la historia de la ficción, una historia que de algún modo nos habla más de lo que somos como nación. Me voy a poner teórico, algo que seguramente tú citas en tu tesis. Warren y Welles, en su libro La literatura, la teoría literaria, Warren y Welles explican que la narrativa, la novelística de un país, la historiografía narrativa de una literatura de un país, describe, narra el alma de esa nación y que escapa de esa historia que ha administrado el Estado. La literatura, a través de Piglia, descubrí que uno puede también encontrar esa historia alternativa en la ficción. Que nos narra La ciudad ausente, que nos narra Respiración artificial, la historia de una Argentina que escapa a esas armaduras que ha sido la represión de estas dictaduras. Como ven, Respiración artificial fue publicada en 1980, luego vendría Prisión perpetua en el 88, y en 1992 es que aparece la segunda novela de Piglia. O sea, hay un arco de 12 años en donde se van tejiendo esas historias. Es un autor que como crítico se ha asumido de esta manera dos Piglias, pues. Un Piglia que escribe y un Piglia que, como si fuera un crítico contratado, también revisa, corrige, relee, es historiador de profesión y ha cultivado una narrativa espaciada y dilatada, con todo el tiempo del mundo. Como diría Alfonso Reyes, es una de mis frases favoritas. Escribe con la punta del grafito y con la bola, sobre todo más con la segunda que con la primera. Él comenta en esta entrevista, se la recomiendo porque también hay varios autores argentinos, incluyendo César Aira. Le comenta que bueno, ¿por qué tanto tiempo entre una novela y otra? Bueno, es que pasa que yo no tengo estrategia de mercado, y hay una cosa que confundimos mucho, que es la producción con la circulación, y están allí mis novelas, bueno, circulando más que produciéndose, y que de esa manera él se promueve como desapareciendo, y estar siempre allí revisando, autoexigiéndose en demasía todo lo que él escribe, todo lo que él publica. Por supuesto, ha sido revisado como con el fervor, con el mismo fervor con el que él ha leído estos autores que tributa en toda su narrativa. Es un autor que hay que esperar bastante tiempo. En el 98 apenas aparece Plata Quemada, quizás su novela más famosa, tiene una versión cinematográfica de hecho. Luego en 2010 aparece Blanco Nocturno, por el que gana el premio Rómulo Gallego, quizá el último autor que se lo merecía, porque ahorita ya sabemos cómo están las cosas con el Rómulo Gallego. Como dijo el profesor Ángel Gustavo Infante, menos mal que lo suspendieron porque no sabíamos a qué autor se lo iban a dar. Sí,
cuidado si se lo ganaba Tare William Sam, y después eso se reformulará y todo eso, pero Piglia con Blanco Nocturno, que a lo mejor no es una novela tan genial como La ciudad ausente, una novela distópica, les decía, una novela de ciencia ficción que nos habla de la opresión, del poder, de cómo uno puede encontrar esa otra realidad, esas otras verdades en la trama de relatos que arma la gente. Por ejemplo, hoy se han conocido Jacobo y Álvaro Mata y Jacobo Villalobos, para los que nos verán después en YouTube, y ahí se está armando de alguna manera una trama de relatos Cenebra, así como Gabriel Urdaneta conoció a Beatriz y ya conocía a Álvaro y a nuestro compañero ya. Para él el mundo funciona así, y esa trama, ese rumor, esas leyendas, esas mitologías, nuestro país es bastante rico en mitologías urbanas. Todo es una ficción para Piglia, incluyendo esa realidad, esa historia que nos cuenta el poder, donde también se ha hecho, que está muy de moda por los periodistas ahorita, la narrativa del chavismo, la Cuarta República, la Quinta República. Aquí no ha habido solo 3 repúblicas hasta ahora, y hasta ahora estamos en la Tercera República, pero es lo que de algún modo se ha impuesto, pues ese ritmo y esa estética desde el poder ha de algún modo incluso transformado la historia, como si fuera una obra artística que tú pudieras manipular desde el presente. Ellos la han a su manera retocado, la han reescrito. Eso, rescatar la historia, quizás es la versión del poder, y eso lo hacen todos los gobiernos del mundo, sobre todo los autoritarios y tal, o incluso, bueno, hasta que quemen una biblioteca como hizo el señor ese de los romanos, pero es algo muy común, y eso es lo que nos ayuda a su manera a escribir, a entender Piglia. Eso que no sabíamos que sabíamos se encuentra en su narrativa, una narrativa que se decanta desde la labor como crítico y como lector de Ricardo Piglia. Ricardo Piglia primero es lector, luego es crítico y luego es narrador, y eso ha hecho de Piglia un gran narrador, pues tiene ese background como lector insaciable, tiene esa disciplina de un crítico, y de un crítico que se ha preocupado por rescatar a los autores de la tradición argentina, una tradición que de algún modo alcanza su cenit con Jorge Luis Borges. Cuando leemos ese Borges que hace pastiche, cuando parodia, para Piglia la parodia es la mejor forma de homenaje. Borges, en un cuento que se llama El Indigno, toma la trama, el argumento del Juguete Rabioso de Roberto Arlt, una novela breve, pero Borges, como sabemos, no ha escrito nunca una novela, hasta donde se sabe, pues. No sé, no vaya a saber que María Kodama aparezca por ahí con una novela, mira y tal, está esperando el momento justo para mostrarla. Con los argentinos, y qué pasó con la tradición narrativa venezolana, y eso de algún modo me empujó a mí a estudiar la literatura venezolana. ¿Quiénes son esa gente? ¿Qué más hay después de Gallego? ¿Qué más hay después de Euler Pietri? Y descubrí un mundo que estaba debajo de un iceberg. En aquel tiempo nada más conocía a Marcano, Federico Vegas, autores que aún están en la palestra, Alberto Baralatisca, y conocí que existían otros autores que uno pudiera rescatar, que uno pudiera de algún modo tributar, que uno pudiera tomar esas historias que pertenecen al alma de una nación y también concebir una nueva narrativa. Ese sería como el legado de Piglia, un autor que nos hace saber lo que desconocíamos de nuestra propia narrativa, mostrándonos la de él. Un autor como Macedonio Fernández, casi que desconocido en toda Hispanoamérica, lo hemos conocido más gracias a la obra que ha reivindicado Macedonio Fernández. Pero ¿quién será ese Macedonio a quien se refiere en La ciudad ausente? Llegas y descubres Historia de la novela de la Eterna, una novela que está hecha de prólogos y prólogos y prólogos y prólogos, un prólogo, como algo tautológico, y descubres que toda esa tradición ahora no solo ha muerto, no culmina con Borges, sino que ha tendido un puente hacia nuestros días con Ricardo Piglia,
Y así creo que continuará por siempre. Vendrá otro autor que rescatará a Piglia, y eso es lo importante cuando un autor tiende a involucrarse con el mundo de la crítica, siendo en este caso Piglia un historiador. Piglia conoce esa tradición y en lugar de matar al padre, quizás como hayan hecho algunos poetas en ciertos momentos de la historia de la poesía venezolana, no sé, Álvaro nos pudiera contar más de eso, o narradores como Salvador Garmendia, qué sé yo, que mira, después, antes de mí no vino nada, yo comienzo otra nueva historia. No, al contrario, Salvador Garmendia significaría un momento cumbre en nuestra narrativa, un momento cumbre que viene gestándose de Pocaterra, que viene gestándose desde Pedro Emilio Coll, autores cuyos personajes hablan en venezolano, escriben en venezolano y piensan en venezolano. Garmendia, aunque diga que con él comenzó cierta estética urbana de la barriada caraqueña, de la ciudad y todo eso, viene ya gestándose desde mucho tiempo atrás, pues, y él llega pues a consolidar eso. Ahora vemos el auge de la narrativa venezolana, que dicen narrativa venezolana urbana, y es como un guión allí incluso incómodo porque es literatura y ya, pues, que es algo que deberíamos nosotros estudiar. ¿Cómo? Haciendo lo que ha hecho Piglia, conocer esa tradición, una tradición que uno como estudiante de literatura, y en su momento nos pasó así en letras, conoció primero que la propia, una literatura tan fuerte que se ha expandido por el continente, y Piglia ha sido como el abanderado más importante en esto. Un autor que nos embulla a que leamos un texto, y fíjense en esta frase, un autor que dice, mira, tú estás en total libertad de interpretar un texto como tú quieras. Ya la sociedad, cualquiera, aquí habla de la Argentina, pero uno lo asume como si fuera la sociedad mundial, es lo suficientemente represiva para que uno no pueda ni siquiera interpretar o sentir o reflexionar sobre lo que lee. En ese terreno de esa verdad alternativa, que es la literatura, que es la narrativa, ese es el mundo que él prefiere y al cual él se ha debido. Ha hecho pues de su novelística, nacida pues de los terrenos de la crítica y de la historia, un terreno para reconstruir la realidad, o esa verdad, o ese pasado. Es muy raro, y a mí siempre me cautivó, no la primera frase, porque uno es amante como de la primera frase de la Metamorfosis, la primera frase de Don Quijote, de Doña Bárbara, la primera frase de la Ilíada. Pero en este caso, la respiración artificial no es la primera frase, sino el epígrafe, donde Piglia le dedica esa novela a dos amigos que le ayudaron a conocer la verdad de la historia. Y ahí, en ese pequeño epígrafe, en apariencia inocente, está cauterizado y densificado la poética de esa novela, que es la verdad. Y la novela, a lo mejor por eso no le gustó tanto a Natalia Mingotti, es la discusión sobre eso. Entre pastiche, incluso hay un capítulo que comienza igual que uno de los cuentos que aparece en Historia Universal de la Infamia, tal cual, o sea, está allí, como si estuviera de algún modo al mismo tiempo haciéndole un homenaje a Pierre Menard. Tú lees ese inicio de ese capítulo, que es idéntico, un párrafo, varias líneas y tal, y no, que es de Borges de paso, ese libro, La Historia Universal de la Infamia, y no puedes dejar de pensar en Pierre Menard, el autor del Quijote, un autor que escribió el Quijote tal cual, línea por línea, coma por coma, y ha hecho un libro distinto al de Miguel de Cervantes, porque está escrito en otro momento. Y esas son las cosas que uno aprende con Piglia, a cómo leer también. Nos puede pasar con una novela de Piglia, leemos La ciudad ausente a los 15 años y nos va a parecer distinta cuando tengamos 30 o cuando tengamos 50, pues vamos a tener otra reinterpretación de esa historia. Por supuesto, los pueblos
el crecimiento y la madurez más dilatada. No es como uno que en 2 años puede, o más, o en 10 años puede madurar y pensar distinto y todo eso. Pero un pueblo a lo mejor necesita siglos o varios decenios para volver a reinterpretar lo que es y a conocerse. Y creo que la literatura en este caso nos va a ayudar a conocer el alma de esa nación, y más sobre todo si es un país latinoamericano tan regurgitante, tan convulsa, tan combustionada como ha sido nuestro país. Si nos vamos a 1842, cuando se publican Los Mártires, cuando nace nuestra narrativa venezolana, hasta esta época, hasta el último libro de Jacobo, o el primero, el otro no ha salido, hasta 26 humillados de Jacobo Villalobos, vemos cómo allí, aunque uno no quiera, se desliza un poco de esos terribles caos que estamos viviendo. Piglia nos ayuda a conseguir eso. Quería comentar ahora estas frases de crítica y ficción para reflexionar y comentarlas pues también, no solamente hablar yo, sino también comentarlas con ustedes. A él le preguntan sobre la lectura y todo eso, y comenta Piglia: cada uno es libre de leer lo que quiere en un texto. Bastante represión, como les decía, hay en la sociedad. Por supuesto existen estereotipos, lecturas cristalizadas que pasan de un crítico a otro. Esto es importantísimo porque Borges, autor, como ya les he dicho, es como el padre de Piglia. Él fue un gran promotor y un gran crítico literario. Pudiese hacerse también una conferencia como Borges crítico literario. Era un autor que, incluso si vemos las páginas esbozadas, escritas, redactadas, el ensayo, son superiores y por goleada a las escritas en narrativa, pues también. Borges fue un gran promotor de autores como Joseph Conrad y como Herman Melville. Y en su prólogo a Bartleby el escribiente, de donde Enrique Vila Matas tributa a Bartleby y compañía, Borges aquí acaba con 200 años de crítica literaria. Y un crítico a lo mejor a veces tiene que ser, debería ser siempre, incluso más ingenioso que un narrador, porque tiene que buscar otra historia allí y reinterpretar ese texto. Y Borges reinterpreta en el prólogo a Bartleby el escribiente Moby Dick, también de Herman Melville, esa novela total, esa novela que postula el universo, esa novela que quiere abarcar todo en 1000 páginas. Y aquí nos comenta lo siguiente: una historia de lo que ha sido la crítica sobre esta novela. En algún momento se le llamó alegoría, una alegoría que es una palabra que ofusca, que fastidia a veces. M. Foster comenta: angostado y concretado en palabras, el tema espiritual de Moby Dick es más o menos una batalla contra el mal, prolongada excesivamente o de un modo erróneo. Para él fue Moby Dick esto. Más adelante, Chesterton, en alguno de sus relatos, compara el universo de los ateos con un laberinto sin centro. Tal es el universo de Moby Dick: un cosmos, un caos, no solo perceptiblemente maligno como el que intuyeron los gnósticos, sino también irracional, como el de los hexámetros de Lucrecio. Y más adelante, Moby Dick está redactado en un dialecto romántico del inglés, un dialecto vehemente que alterna y conjuga procedimientos de Shakespeare y de Thomas de Quincey, de Brown y de Carlyle. Bartleby, en un idioma tranquilo y hasta jocoso, cuya deliberada aplicación a una materia atroz parece prefigurar a Frank Kafka. Hay, sin embargo, entre ambas ficciones una afinidad secreta y central. En la primera, la monomanía de Ahab perturba y finalmente aniquila a todos los hombres del barco. En la segunda, el cándido nihilismo de Bartleby contamina a sus contemporáneos, a sus compañeros, y aún al estólido señor que refiere su historia y que elabora sus imaginarias tareas.
Es como si Melville hubiera escrito. Y aquí viene la noción de Borges sobre esta novela. Basta que sea irracional un solo hombre para que otros lo sean y para que lo sea el universo. La historia universal abunda en confirmaciones de este tenor. O sea, casi que uno adapta ese libro, lo ve bajo la lupa, lo lee bajo la lupa de Borges y entiende un poco más de qué va esta historia. Piglia ha hecho tal cosa también con sus novelas, pues. En La Pseudocente, como les decía, a pesar de que es un libro de ciencia ficción, distópico, nos ayuda a entender cómo la historia que conocemos como tal, la historia que está en la enciclopedia, en los libros, incluso oficiales que son obligatorios en bachillerato, pueden ser no tan verídicas, pues, sino que atienden más a el diafragma o a la obturación que le ha dado cada gobierno de turno, y así entendemos un poco más esto también. Para Piglia todo es ficción. El ser humano ha concebido la narrativa que nos ha hecho creer que son reglas, son invenciones. En realidad, desde que el mundo es mundo, desde que existe la humanidad, o desde que éramos neandertales o qué sé yo, solamente ha existido lo siguiente: ganar un territorio y protegerlo, tomar lo que es tuyo y protegerlo hasta la muerte, y ya. De algún modo, desde un tiempo para acá es que se han hecho las leyes y todo lo demás, pero eso es de algún modo la naturaleza del ser humano: tener lo que tienes y protegerlo hasta el final. Y todo lo demás es ficción, es invención que se ha creado. Y a través de la palabra iluminadora de Crítica y Ficción, que es un libro de estos con los que uno se tropieza y deberían serlo casi que un manual, pues. Los secretos de literatura en área 2 de letras, me imagino, incluso de área 3 también. Son textos, muchos son entrevistas, en los que Piglia después, por supuesto, los acomodó, se lastró un poco del ímpetu de la entrevista y las reformó, las reescribió. Él allí esboza teorías importantes, pues, también, para poder entender todo esto. A él le preguntan en una que se llama precisamente Una trama de relatos. Todas las épocas pueden definirse por algunas de sus ideas dominantes. La democracia sería la de nuestro presente. Pero ¿cómo nacen? ¿Cómo crecen esas ideas en el pensamiento colectivo? Y Piglia responde: hay distintos modos de analizar ese problema. Valéry decía, cita a Valéry: la era del orden es el imperio de las ficciones, pues no hay poder capaz de fundar el orden con la sola represión de los cuerpos con los cuerpos. Se necesitan fuerzas ficticias. Pareciera que nos lo dice a nosotros. Y son de los 80 estas entrevistas. ¿Qué estructura tienen esas fuerzas ficticias? Quizás ese sea el centro de la reflexión política de un escritor. La sociedad vista como una trama de relatos, un conjunto de historias y de ficciones que circulan entre la gente. Hay un circuito personal, privado, de la narración, y hay una voz pública, un movimiento social del relato. El Estado centraliza esas historias, el Estado narra. Cuando se ejerce el poder político, se está siempre imponiendo una manera de contar la realidad. Pero hoy hay una historia única y excluyente circulando en la sociedad que es imposible de administrar, pues, también, y que seguramente en el futuro pasará a la ficción o pasará a los libros de historia, que también son sensibles a que se amalgamen y se gradúen de acuerdo a la ideología imperante de un momento en el porvenir, que no sabemos cuál es. Es algo que podemos nosotros intuir, pues es algo que nosotros podemos de algún modo, es un genio, pero el villano es peor. El villano, conociendo las capacidades
y la inteligencia y la eficiencia de este policía, de este detective, lo lleva al punto donde va a matarlo. Pues bueno, no quería hacer el spoiler por si no lo han leído de todas maneras. Él inicia Plata Quemada, que también uno la catalogaría, también la ciudad docente se ha catalogado como una novela distópica, de ciencia ficción, pero también policial. En Plata Quemada también, y para él se resume todo esto que les comento del capitalismo y el dinero y de que de algún modo, no quería usar la palabra, es una alegoría el relato policial a esta ideología. Para él la mejor definición está en una frase de Bertolt Brecht, que es robar un banco comparado con fundarlo. Para él es la mejor definición de la serie negra. Y es, con los años, esto lo dice en este texto, uno descubre que en Plata Quemada es la frase que abre la novela, el epígrafe, pues, que abre la novela, y ahí entendemos de qué va todo. Una novela que creo que, bueno, Natalia Mingotti se fue ya. Es un coro de voces, de algún modo atendiendo esa trama de relatos que nos anuncia en sus textos críticos, pero al mismo tiempo se expone la idea del que está preso, del que está detenido, del encarcelado, y nos muestra a la cárcel. Eso no lo había yo visto hasta que leí al Piglia crítico y que leí esta novela complementando, pues. Una buena forma de leer a Piglia sería complementar su crítica literaria, sus textos ahora diarísticos y su narrativa, pues, como si todo formara parte de una esfera literaria. Ver la cárcel como una industria del pensamiento más que un sitio donde encarcelas a alguien que cometió un delito. El preso, al menos el personaje de Piglia, que no se metió a Pran, pero pensaba y elucubraba y se imaginaba esa otra vida que no estaba viviendo. Y es la poética, más allá de que es una novela policial, es la poética de eso. A lo mejor uno se puede sentir en una cárcel sin estar preso, detenido. Uy, no puede hacer nada. Entonces estás allí pensando esa otra historia alternativa, esa otra historia tuya, esa otra vida que estás no viviendo, sino imaginando, y que termina, de hecho, invadiendo a la empírica, en este caso. Y eso es lo que de algún modo descubrimos en Plata Quemada. Leyéndole, como les dije, el Piglia crítico, el Piglia que esboza teorías políticas, al Piglia historiador, al Piglia narrador también, incluso al Piglia showrunner, porque él produjo y escribió el guión de una serie que se llama Los Siete Locos y los Lanzallamas, que son las novelas de Roberto Arlt, al que él ya de algún modo había tributado Respiración Artificial a Roberto Arlt. Aquí él lleva esto a la pantalla chica en la televisora estatal argentina. Los episodios están en YouTube, de hecho. Cualquier cosa, bueno, se meten y los pueden buscar allí. Y está, bueno, está bien chévere. En otro punto, bueno, si quieren conversar algo, en novela Utopía, otro de los ensayos más lúcidos que he leído, no de Piglia, sino de la vida, se le pregunta: ¿cuándo dice formas de narrar, a qué se refiere? Y Piglia responde: por ejemplo, el archivo como modelo de relato, la tensión entre materiales diferentes que conviven anudados por un centro que justamente es lo que hay que reconstruir. Es una especie de novela policial, al revés. Están todos los datos, pero no se termina de saber cuál es el enigma que se puede descifrar. Por supuesto que los historiadores trabajan siempre con la ficción y la historia es la proliferación retrospectiva de los mundos posibles. A menudo prefiero leer libros de historia a leer las novelas llamadas históricas. Siempre él ha expuesto a el lector o el crítico literario como un detective que va tras las huellas, los enigmas que va dejando un escritor también. ¿Qué es lo que quiso decir en esa cuestión de eso de leer entre líneas un texto, de
de ver qué más hay allá dentro de ese texto que no se ha dicho, para hacer algo como lo que hace Jorge Luis Borges, pues. Iluminar y entender un poco este misterio en el que vivimos, que es una contradicción, como dice Rafael Cadena. Vivimos en el misterio y es una constante... Sí, una frase redundante, pues ya... Y la literatura, bueno, ilumina un poco, rasga, que nomás querían escribir sobre lo político. Bueno, no he agarrado el fusil, pero sí a través de mi novela, a través de mis relatos, tengo una causa social, incluso panfletaria, que terminaría por atiborrar y aburrirnos. Solo esa década violenta del 58 hasta el 70, aunque luego hubo novelas paradigmáticas como No es tiempo para rosas rojas de Antonieta Madrid. Son autores que de algún modo se encapsulan en ese término. La literatura tiene que ser una lucha contra el gobierno, pero muere allí. Pues son pocas las novelas que uno encuentra que pudieran ser importantes. Bueno, País Portátil quizás sea la gran novela venezolana todavía, hace ya, ¿cuántos años? Ya 50 años de haberse publicado. Y uno a lo mejor se hubiera nutrido más si se pegan a esa tradición, y a lo mejor la literatura venezolana fuese más fuerte también. No es mala para nada, pero a lo mejor necesitamos quizás estudiarnos y leernos para... Por eso nos quejamos y tal, es como una cierta macreadez, no, porque salió la lista de los libros canónicos de Vargas Llosa y no hay ningún venezolano, y a lo mejor falta ese trabajo que se hace desde la crítica, que es mejores críticos que los mismos autores también. Que ya vemos, bueno, Piglia, incluso Vargas Llosa, uno se mete, no sé, en la página de Vargas Llosa de Wikipedia, en la entrada de Wikipedia de Vargas Llosa, y libros de ficción, unos 20, libros de crítica y de ensayo, casi 60 libros. O sea, ha habido una actividad de reflexión sobre la literatura que en páginas supera a la de ficción, que la ficción tiene más que ver con los resultados de todas esas lecturas, esas investigaciones. Es como, y algo más, por supuesto, conectado a lo que tú quieras decir, a lo que tú quieras narrar y lo que tu humor, tu emoción te dicte. Pues uno pudiera como comentarlo por allí. Buenísimo. Bueno, me rifó este libro, el que me diga en qué año. Es de esta centuria. O sea, hay 17 números en juego. A ver, ¿En qué año qué? ¿En qué año? se publicó o a qué año pertenece, pues. No, este libro de esta revista, más que todo, que tiene el ensayo. Pero pregunta sobre Piglia. Bueno, vale, vamos a ver. ¿En qué año murió Piglia? No, Ya, listo. Bueno, espero que les haya gustado esta charla. Los invito a que se unan a este canal de YouTube que está comenzando y también me sigan en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter. Caramba, a ver si subo esos seguidores. Un abrazo pues y sigan leyendo, sigamos conociendo más del mundo a través de la palabra y la literatura. Un abrazo.